pastor está con el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, correcto. Bueno, pues ya prácticamente lo mencionó todo, ¿verdad? El hermano. Realmente para mí es un privilegio estar con ustedes. Dios siempre a todos nos sorprende porque él así como dice que nos provee de fuentes inesperadas, también Él hace cosas en las que a veces uno quiere planear las cosas y no sale. Pero cuando Dios está en la vida de uno, uno puede notar de que siempre va a ser como de sorpresas tras sorpresas. Y eso es una de las cosas que creo que me enamora de Él. A mí me gusta que Él siempre me esté sorprendiendo. Creo que como una persona, cuando uno ama a alguien, y de repente va por algún lugar o visita otra ciudad y dice, hey, voy a comprar esa blusa o esto le gustaría a mi esposa, entonces uno lo compra y se lo lleva y pues termina sorprendiendo y realmente a veces son esos tipos de detalles los que nos enamoran a todos. ¿Qué les puedo decir? Hoy sí estoy en Nicaragua compartiendo la palabra. Gracias al Señor, pues hemos sido muy bendecidos y muy bendecidos. Pero quisiera entrar en esto porque siento que tengo tanto quiero decir y creo que el tiempo es muy corto. Quiero hablar esta noche acerca de la idoneidad y es que es un tema que, como es para la familia, muchos nos creemos de que la idoneidad es que nosotros lo apliquemos en lo natural y realmente la idoneidad de la que Dios habla o se refiere o quiere que nosotros tengamos es una idoneidad espiritual. Y digo esto porque muchas personas todavía ahora conocedoras de la palabra de Dios tienen problemas dentro de los matrimonios, dentro de los hogares, incluso con los hijos, y también con los padres, tíos, primos. Pues, nuestros roles familiares siempre siguen siendo los mismos. El caso es que cuando nosotros no tenemos claro acerca de esa palabra en nuestras vidas, podríamos estar cometiendo el error de querer encontrar en las personas que sean correctas o que sean apropiadas para nuestras vidas. En este caso, esta palabra idónea. Muchos quisieran que las esposas fueran idóneas y las esposas quisieran que los esposos fueran idóneos y los padres queremos que nuestros hijos sean también idóneos. En fin, y deseamos, inclusive intercedemos orando, clamamos y pedimos y a veces hasta ayunamos con tal de que nuestros hijos cambien cuando no nos hacen caso, cuando tienen alguna especie de rebeldía, cuando creemos que les va a ir mal y les aconsejamos y ellos no lo hacen. Y le pedimos al Señor que los cambie, que los corrija, que nos ayude. Inclusive está aquella famosa expresión de se los entrego al Señor para que el Señor los cambie, o lo llevo a su presencia para que el Señor, verdad, haga algo con él o con ella. Igual nos pasa en los matrimonios. Bueno, ¿cuántos esposos no quisiéramos que nuestras esposas fueran idóneas, verdad? Y en todo. Y las esposas, ¿cuántas quisieran también que el esposo sea idóneo y se manifieste allí, verdad? Haciendo las cosas que uno quiere. Pero precisamente cuando lo aplicamos en ese contexto natural, nosotros cometemos un grave error de la aplicación de la palabra. Porque siempre va a haber una persona que va a ser mejor en lo natural que nuestra esposa o nuestro esposo y que nuestros hijos siempre van a ver hijos mejores que otros, que los nuestros. Y a medida como las personas no se enteran acerca de qué lo está pidiendo el Señor, pueden inclusive, y que ya han pasado circunstancias en las que han llegado a fijarse en otras personas que aparentemente son más idóneas para ellos porque tienen cosas que a ellos les gusta o les satisface, como cómo se conducen, cómo solucionan problemas, cómo se enfrentan a las situaciones. Y entonces siempre va a haber una persona que de repente no solo te va a gustar físicamente, sino que también te va a llamar la atención de cómo es, porque si uno es, pareciera que en algún momento hay alguna empatía. Pero no se trata de la idoneidad natural, porque si se trata de cocinar, bueno, siempre va a haber alguien que cocine mejor que mi esposa, ¿verdad? En un restaurante, quizás italiano, francés, ahí cocina riquísimo. Si se trata de quizás arreglar la ropa, planchar o lavarla, bueno, en una dry clean, ahí lo hacen perfecto y jamás mi esposa lo va a poder hacer igual.
Entonces, ese sentido de idoneidad, creo que a veces lo entendemos y lo aplicamos mal. Siempre van a haber hijos también que van a ser más inteligentes que los niños. Niñas y niños casi siempre se van a destacar más. Y si bien es cierto, a mí me pasó que tengo una hija que es bastante inteligente, pero tiene mal carácter, entonces no es idónea. Siento yo que le hace falta y que si bien es cierto, es bien inteligente, pero le falta algo. Y en fin, en la idoneidad natural siempre va a haber algo imperfecto, algo inadecuado, algo incorrecto, algo falta. Porque cuando la palabra habla acerca de ser idóneos, no se está refiriendo, repito, a lo natural, sino que a lo espiritual. Y cuando digo lo espiritual es porque nosotros como espirituales, conocedores de la palabra, tendríamos que ver que la idoneidad es que cuando mi esposa se enferme, que yo pueda interceder, pueda orar, y quién más idóneo para ministrar o imponer manos sobre mi esposa que yo. Creo que inclusive ni su mamá, ¿verdad? Yo soy el llamado, porque soy uno con ella en la carne, pero uno en el espíritu con el Señor. Y yo soy el que tengo que interceder y pedirle al Señor que me dé la capacidad, la autoridad, y que el espíritu pueda manifestarse, y poniendo las manos mi esposa pueda sanar, que la palabra se cumpla. Y qué precioso es que este aspecto que nos permite tener en el matrimonio, e inclusive esto lo podemos aplicar con los hijos. ¿Quién mejor que nosotros cuando están bebés? No sé cuántos les habrá pasado que en algún momento, no siempre cuando uno empieza el matrimonio uno tiene recursos, y a mí se me enfermó mi hija de aproximadamente como 4 o 5 meses. No tenía a medianoche, no tenía para las medicinas, no tenía para un taxi, no tenía carro, no tenía moto, no tenía ni siquiera bicicleta o patineta para salir, y peligroso. Entonces, ¿qué quedaba? En medio de una temperatura de 39, casi 40 grados centígrados, es una convulsión para un niño, y lo que tocaba era orar. Y empieza uno a doblar rodillas y a clamar al Señor para que uno recibir esa potestad, esa capacidad, ese poder, esa autoridad, para que al imponer manos, mi hija se sanara. Y digo, nosotros realmente estamos llamados a permitir que el Señor manifieste su poder y su gloria por medio de nosotros. Y esto nos lleva a todo ámbito. Yo quiero que usted me acompañe a la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3. Habla acerca de los deberes conyugales. Pero yo quiero que nosotros nos enfoquemos en unos versículos, porque es importante que veamos esto. Dice en el capítulo 3 de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: después de haber mencionado los deberes conyugales, dice Pedro, finalmente dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Y oiga, qué importante lo que dice después. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, como usted y yo, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Pasa que no solamente tenemos el problema en la familia de este aspecto de idóneo, porque a veces creemos que las cosas tienen que cambiar porque somos cristianos, pero resulta que cuando no estamos claros de que la idoneidad no empieza cuando yo oro porque mi esposa sea idónea o porque mi esposo sea idóneo, no es esa la fórmula. La fórmula es que yo sea el idóneo para mi esposa. En un matrimonio cristiano que hay, podríamos decir que existen dos panoramas, podría ser, porque vamos a hablar de nosotros los cristianos, tres con las personas que no son cristianas, pero no podemos tocar eso. Vamos a tocar los dos panoramas que se dan en el cristianismo. Es que uno de los dos es cristiano y el otro no. Pero el otro panorama es que los dos sean cristianos. Pero yo quiero referirme a los matrimonios que son cristianos. Resulta que cuando yo le voy a reclamar a ella o a él, imagínense, resulta que yo tengo dos maneras de resolver un problema con ellos.
Las dos maneras es haciéndolo a lo natural y haciéndolo a lo espiritual, tomando en cuenta de que yo soy espiritual, yo no tendría por qué reclamar, inclusive por qué agredir, por qué tratarla mal, porque eso solamente va a reflejar de que yo tengo un problema espiritual, va a reflejar que yo no tengo una vida de sujeción, va a reflejar que yo no ando en santidad, va a reflejar que yo no quiero que el Señor dé testimonio en mí de lo que Él ha obrado en mi vida. Cuando nosotros nos enojamos, por lo general, siempre vamos a tratar de hacer valer nuestro derecho y, bueno, exigimos que nosotros tenemos derechos y que por qué no haces esto, por qué no me decís y por qué, y empiezan una serie de conflictos. Pero a donde quiero llegar es que los cristianos casi siempre cuando resolvemos los problemas se nos olvida que nosotros somos los que conocemos la palabra de Dios. Se nos olvida también de que nosotros somos los que tenemos años de estar perseverando, porque el enojo nos nubla el entendimiento, nos ciega y nos tapa los oídos y no escuchamos consejos. Y cuando voy a hablar de la parte de los varones, y cuando la esposa dice, pero gloria a Dios, o menciona algo del Señor, nos sentimos todavía más molestos. No sé las hermanas, pero es probable que les pase lo mismo. Y uno se siente más molesto, pero en realidad lo que está pasando ahí es que nosotros estamos dando un mal testimonio. Nosotros estamos definitivamente votando lo que el Señor ha hecho. Porque ¿cómo en la iglesia podríamos estar nosotros adorando, exaltando y glorificando el nombre del Señor? Y en nuestra casa podríamos ser los peores de los ogros. Podríamos ser las personas que más gritamos. Probablemente seamos los que más nosotros generamos problemas. La intolerancia, la impaciencia, la incapacidad de poder resolver problemas de una buena manera, como dice la palabra, que nosotros tenemos que ser compasivos y también amándonos fraternalmente. Cuando un cristiano entendido de la palabra actúa para resolver problemas en lo natural, siempre va a fracasar. Y lo que va a crear es más problemas, más y más incomodidades e insatisfacciones también. Pero cuando nosotros nos detenemos para pensar por un momento que a quien le vamos a llamar la atención o a quien le vamos a agredir es una sierva del Señor, es una persona que ora y que su nombre está anotado en el libro de la vida y que también ha sido lavada con la sangre preciosa de Cristo, como yo tengo que pensar una, dos o tres veces, saber cómo me voy a dirigir a esa persona que también tiene una relación con Dios. Esto haría automáticamente una transformación de mi manera de reaccionar ante los problemas. Y si se trata de nuestros hijos que no están perseverando, o se tratara con una persona, si yo persevero y ella no persevera, quien aquí tendría que dar testimonio todavía más obligadamente, soy yo, porque dice aquí que por el testimonio de uno podría convertirse el otro. Ahora, si yo en mi casa no doy testimonio, es decir, no estoy consciente de que tengo que dar testimonio en los momentos en los que yo normalmente me enojo, me molesto, me irrito, entonces yo tengo un problema serio. Tengo un problema en el que yo no estoy considerando honrar al Señor, ni mucho menos dar testimonio de lo poderoso que es el Señor transformando mi vida. Y solo está del lente al labio, que solo está en la iglesia, solo está en los momentos en los que estoy reunido con otros que están igual que yo. Es importante que esto lo veamos. Para mí, siento que es un tema bastante sensible con la familia, porque a donde muchos de nosotros estamos fallando, muchos en las iglesias está fallando, no es precisamente en el trabajo, aunque en el trabajo también existe una deficiencia. Muchas personas no saben que a veces los cristianos son cristianos, y eso genera también todavía más mal testimonio, un falso testimonio. Entonces, creo que este es un tiempo en el que, como dice esta palabra, dice que si usted dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, entonces refrene la lengua y sus labios no hablen engaño. Cuando una persona se altera, por lo general no ha pensado, sino que solo habla por hablar. En las discusiones de los matrimonios, que siempre el que gana es el que tiene mayor alta la voz o dice cosas más hirientes. Pero nosotros somos cristianos, nosotros estamos conocedores de la palabra de Dios y que no podemos tratar mal. A la palabra de Dios dice, y este versículo casi todo el mundo lo aplica a otras circunstancias, a otras personas, pero realmente dice,
que hay de aquel por quien venga el tropiezo. Y por lo que yo puedo tratar a mi esposa, podría generar un tropiezo en ella. Podría empezar a tener algún problema si ella no tiene la capacidad o el conocimiento en la palabra de Dios para superarlo. La persona que más le puede poner tropiezo a su esposa podría ser usted como varón. O al revés, puede ser que el que más problemas le esté generando para poderse sobreponer en su vida espiritual sea la esposa, por lo que dice y hace, por su temple o su temperamento. Entonces, creo que es necesario que nosotros consideremos que nosotros tenemos que tener esa capacidad de comprensión de que nosotros primero tenemos que pedirle al Señor ser el esposo que merece su sierva, o que las hermanas le puedan decir al Señor, Señor, yo necesito ser la esposa que necesita su siervo. Pero si lo ven como mundano, lo ven como una persona hipócrita, una persona mentirosa, una persona que no cambia, que siempre se equivoca, que es sucesivo a sus problemas y sus caídas. En realidad, la palabra de Dios también dice que 70 veces tenemos que perdonar y 7 veces caer el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Entonces, ¿quién soy yo para juzgarlo? Yo tendría que estar con toda la disposición. De ahí que esta palabra habla que nosotros tenemos que tener el amor suficiente. Porque cuando de resolver problemas se trata en nuestras casas, nosotros es ahí donde tendremos que dar testimonio de que el Señor realmente está tratando con nosotros, que Él ha hecho y está haciendo una obra que dice que el que la inició la perfeccionará. Creo que el consejo que yo les podría dar esta noche, lo más grande, es que el Señor quiere manifestar su poder y su gloria y todo su trabajo en usted, pero usted y yo tenemos que permitirlo. Dios está dispuesto a arreglar muchas diferencias y problemas en nuestra vida, pero realmente no es cambiando al otro, es cambiándome a mí. Recuerde que las cosas no empiezan de allá para acá, sino que de aquí para allá. La vida en realidad a nosotros nos da muchas oportunidades de empezar de nuevo en el matrimonio y con nuestros hijos también. Creo que el testimonio que nosotros hoy tenemos que dar es de espirituales, de gente convertida, de gente que está aprendiendo y conociendo la palabra de Dios. No es fácil, no menciono o estoy diciendo algo que sea sencillo de aplicar, realmente requiere de dominio propio, de sujeción. Hay que, como dice Santiago, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia en Cristo Jesús. Y esto requiere de que yo esté, hermano, consciente, bueno, o estemos conscientes de tener una vida de sujeción. Todo mundo espera que todos se sujeten a lo que ellos dicen. En la iglesia queremos que Satanás se sujete, que los hermanos se sujeten, que el pastor se sujete y todo el mundo se sujete, hasta en la casa, y a mi mamá y a mi papá también se tienen que sujetar porque yo tengo la razón o porque yo estoy diciendo esto. Entonces, todo el mundo espera que todo el mundo se sujete, pero en realidad la sujeción empieza en nosotros. Yo soy el que tengo que primero sujetarme en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se sujetan todas las cosas. Tanto así que dice que mis pensamientos pueden ser sujetos. Y cuando yo digo que los pensamientos pueden ser sujetos, como dice Santiago, es importante porque cuando nos molestamos en el matrimonio por alguna cosa o ve que no nos gusta, lo primero que empieza a calentarse es mis pensamientos. Y yo tengo la oportunidad de sujetarlos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se sujetan todas las cosas. Si yo no he aprendido a sujetar mis pensamientos, entonces voy a tener problemas porque primero pienso, luego después de que pienso, siento, y dice la palabra, lo mucho que usa tu corazón, habla tu boca. Y lo que nosotros declaramos, hacemos. Entonces pensamos, sentimos, hablamos y luego hacemos. El pecado en realidad no empezó cuando lo hicimos, sino cuando lo pensamos. Esto hace que nosotros tengamos que pensar, meditar y dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestros lomos. Esto está minando nuestras familias. Esto está haciendo que nuestros hijos empiecen yendo a la iglesia y luego retirándose. Y en algunos casos, esto está haciendo que nuestros hijos no lleguen. Es más fácil que vaya el vecino, la compañera de trabajo o el compañero de trabajo y no nuestros hijos. En El Salvador pasó un fenómeno.
En algún momento yo fui líder de un ministerio que íbamos a predicar a las cárceles y resulta que muchos de los que estaban en las cárceles, que eran mareros, eran hijos de profetas, hijos de pastores, hijos de líderes, hijos. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos de los hermanos de la iglesia? Bueno, no era porque tal vez se habían descuidado en oración, era porque nunca les exigieron de que fueran con ellos a la iglesia mientras vivían bajo su mismo techo. Cuando nuestros hijos todavía viven bajo nuestro mismo techo, entonces tendrían que hacer lo que nosotros también hacemos. Si yo voy a la iglesia, tendrían que ir a la iglesia, porque no solamente se puede ir a un centro comercial y entonces sí se llena el carro con todos ellos. No, el carro también se tiene que llenar cuando yo voy a la iglesia. Yo tengo que exigir que si van a comer de mis bendiciones, de las provisiones que el Señor me da, entonces también tendrían que ir conmigo a buscarlas o a darse cuenta cómo es que yo las obtengo de parte del Señor. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que la familia es el ministerio que el Señor le ha entregado a usted para que en ella se manifiesten toda clase de cosas que Dios quiere manifestar, frutos, quiere manifestar dones, quiere manifestar inclusive ministerios. Los frutos, en realidad, los primeros que se van a beneficiar de ellos van a ser su esposa, su esposo, sus hijos, porque si usted tiene paz, entonces habrá paz en su casa. Si usted tiene gozo, entonces habrá gozo, alabanza y también adoración en su casa. La atmósfera va a cambiar cuando el Espíritu de Dios, cuando Dios está en nuestras vidas y nosotros permitimos que Él haga las cosas en nuestras casas, entonces todo cambia. La atmósfera cambia. Y a unas personas se dan cuenta, los visitantes, de que lo que existe ahí es paz. Dice esta palabra que nosotros tenemos que buscar la paz y que también tenemos que seguirla. Este es un tiempo en el que las familias están muchos desintegrando y muchos no están perseverando en la fe porque no estamos haciendo nuestro trabajo. El evangelio requiere que nosotros empecemos a predicar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, la primer lugar, tendría que ser nuestra casa. Y muchas veces no se trata de palabras, se trata de testimonios, porque el testimonio mata la palabra, le resta importancia, valor, credibilidad. Podríamos hablar muy bonito, predicar muy lindo, pero si nuestro testimonio es errado y muy malo, pésimo, nuestras palabras no tienen ninguna cabida en el corazón o en el entendimiento de nuestra familia, de nuestros hijos. Creo que Dios siempre va a estar insistiendo que nosotros demos testimonio en nuestra casa. Usted está llamado a ser el sacerdote de su casa como marido y inclusive en algunos momentos cuando el marido no persevera la esposa, entonces usted entonces tiene la autoridad de parte de Dios para poder ejercer y para poder ministrar, para poder dar la palabra de vida. Y lo primero, el testimonio, dar testimonio. Una persona que es intolerante, una persona que grita en la casa, una persona que no tiene esa capacidad de sujetarse, una persona que no tiene la capacidad de callarse, es una persona que va a votar el testimonio. Creo que tenemos un precioso ejemplo en Jesucristo porque Él dice la palabra que a Él le hicieron una serie de cosas, 40 menos 1 le dieron en su espalda latigazos y el Señor lo que hizo después de tanta injusticia, dice que enmudeció su boca. Creo que nosotros pecamos cuando nosotros abrimos nuestra boca. De repente la palabra no prohíbe enojarse porque es un sentimiento que pues tendría que aflorar. El asunto es que no hablemos, porque cuando hablamos lo que decimos hiere, corta, hace heridas profundas que muchas veces nosotros ya mayores recordamos de cuando nuestros padres nos dijeron algunas cosas que no eran debidas o correctas y algunas personas quedan marcadas y no lo superan, pero ¿por qué nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestros hijos? Creo que no es correcto. Creo que nosotros tenemos que aprender a sujetar sus pensamientos y nuestra boca. Aquí la palabra dice que nosotros tenemos que refrenar la boca. No podemos nosotros hablar deliberadamente, ni aún pensar deliberadamente. El cristiano que no tiene una vida de pensamientos sujetos, fíjese qué interesante, pensamientos sujetos, es una persona que va a vivir el evangelio de hechos, pero no en el alma.
Si el alma son mis pensamientos, mis sentimientos, deseos, anhelos y costumbres, aún mi sexualidad, entonces es lo primero que yo tengo que sujetar. Mis pensamientos como cristiano no puede ser un pensamiento que ande deliberados. No puedo empezar a pensar algo y dejar que piense y que crezca, y después de que se escucha, empiece yo a imaginar, porque luego voy a tener hasta sueños. Yo creo que nosotros tenemos que tener una vida de sujeción. La vida de santidad en realidad no solamente es apartarse del pecado, sino también no tengo que pensar en él. Pues si así como le decía, pensamos, sentimos, hablamos y decimos, bueno, en realidad la vida de santidad no es no hacer el pecado, sino no sentirlo, no hablarlo y no pensarlo. Nosotros como pastores, como ministros, usted como ministro del Señor, como ministra del Señor, usted está llamado a sujetar sus pensamientos en el nombre de Jesucristo. ¿Se puede? Por supuesto. La palabra dice en Santiago, es llevando cautivo todo pensamiento en obediencia en Cristo Jesús. Es decir, que todo lo que yo pienso, yo no puedo permitir que todo lo que yo pienso se haga grande. Si no, veamos el problema que tienen los celosos. Los celosos empiezan pensando, imaginando, posteriormente sintiendo y luego hablando, y hasta golpean, han matado los celosos, porque le dieron libertad a sus pensamientos. Yo no le puedo dar libertad a mis pensamientos, y usted tampoco. No tenemos una mente en la que se pueda pensar lo que se quiera. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. No puedo estar pensando en lo que no puedo tener, en lo que no debo de tener. Eh, Vaya, normalmente los hombres piensan en otras personas, en otras mujeres. Usted no puede pensar eso. Usted, en ese momento que se da cuenta que está pensando por alguien que no debe de pensar, usted tiene que sujetarse y decirle, Señor, perdóneme, y le pido en el nombre de Jesús que sea yo sujeto. Señor, yo no quiero pensar lo que no debo, eso no tengo que pensarlo, no puedo darle lugar, no puedo permitir que eso sea presente en mí, porque va a generar un sentimiento equivocado, un sentimiento de muerte. ¿Por qué? Porque me va a hacer pecar. El pecado es muerte. Hay pensamientos que me pueden llevar a la muerte espiritual. Y de manera que si yo sujeto mis pensamientos, también puedo sujetar mis sentimientos automáticamente, y automáticamente mis palabras. Yo tengo que estar consciente que yo no puedo decir todo lo que yo quiero. Yo tengo que decir lo que debo, y tengo que callarme cuando no debo. Tener ese espíritu de dominio propio es algo de lo que tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a pedir por nuestras necesidades espirituales, las cosas que nosotros normalmente a veces no dominamos, no gobernamos. Es bueno hacerse un examen periódicamente acerca de las cosas que estoy y las que no estoy haciendo, o las que he dejado de hacer. Uno es, yo no puedo pensar lo que yo quiera. Yo no puedo permitir que en mí se desarrollen pensamientos inadecuados. Eso le va a llevar a usted a tener una vida de victoria. Y eso también va a hacer que eso es, el espíritu no se contriste, y entonces va a tener oportunidad de manifestar en usted muchos frutos, muchos dones, y por qué no decirlo, también ministerios. El Espíritu de Dios es poderoso para hacer las cosas como a Él le gusta, pero no se puede ahora estar pensando temprano en una cosa inapropiada y después estar levantando las manos, adorando. No se va a sentir, no se siente, no se mueve. Eso es como después de discutir con la esposa, pedirle que me haga una cena o algo rico, algo especial. Si le acabo de estar maltratando, le acabo de estar diciendo cosas, se dio cuenta de lo que estaba pensando. O sea, no se puede hacer eso. Aun cuando después de que a mi esposa le pida perdón, mi esposa aún se va a sentirse resentida, ¿verdad? No se puede hacer eso. Haceme unos frijolitos frititos ricos. Usted me llamaría, usted me diría raro. Qué raro, bien raro. Me acaba de estar gritando, me acaba de estar diciendo que yo soy así, aceite. Usted me está pidiendo frijolitos bien fritos. O sea, el Espíritu Santo sabe lo que usted piensa, porque si alguien escudriñó la mente de Dios, es el Espíritu Santo, y Él vive dentro de usted, y Él escudriña nuestra mente también. Él dice la palabra de Dios, que Dios pesa tu corazón. Nuestros corazones están en la balanza, y no por un minuto ni por un momento como pesamos unas libras de arroz o frijoles o azúcar. Nuestro corazón vive en la balanza de Dios. Y usted puede decirlo conmigo. Mi corazón vive en la balanza de Dios, y mis pensamientos son conocidos
todo el tiempo por Dios. No hay un pensamiento que no sea conocido del Señor. Cuando usted practique el sujetar sus pensamientos, se va a dar cuenta que va a haber una solvencia, una sensibilidad espiritual. Usted va a sentir que la alabanza le ministra, que la palabra de Dios al leerla le contrista y que el mensaje le nutre, le transformará su alma y nutrirá su espíritu. Su cuerpo recibirá sanidad porque Él va a tener oportunidad, Dios va a tener la oportunidad de hacer en usted lo que Él desea. Dios quiere, fíjese bien, como propósito principal, dar testimonio de su poder por medio suyo. Dios desea manifestarse, ponerlo a usted como testimonio vivo ante muchos que no creen en Él y decir, este lo saqué de lodo cenagoso, este yo lo llamé de los más viles, a esta la saqué de donde ustedes no se imaginan, pero vean lo que ahora he hecho, una obra de arte y la estoy perfeccionando. El Señor está perfeccionando tu vida y por eso a veces duele. Cuando el Señor quiera, vas a tener problemas, pero todo está bajo control. Nada está fuera de control con el Señor porque Él tiene un propósito importante. Recuérdese que Dios quiere hacer un testimonio vivo con usted. Sus palabras, sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, todo lo que usted diga va a ser testimonio del poder de Dios. No necesita usted quizás tener poder y autoridad. En realidad el poder y la autoridad va a venir cuando usted logre ejercer ese poder para sujetarse a usted. Muchos quieren poder para poner manos sobre los enfermos y los enfermos sanen. Y muchos quieren tener esa autoridad, ese don precioso que poniendo manos en la cabeza, en la frente, las personas reposen. Oiga, esto quiere hacerlo el Señor primero en su casa. Dígalo, en mi casa el Señor quiere manifestar su gloria. Dios quiere que usted empiece poniendo manos sobre su esposa, sobre su esposo. Nosotros, como las esposas, son bastante sensibles. Oiga, yo sé cuando mi esposa está cargada, yo sé cuando mi esposa está cansada físicamente o cargada emocionalmente, o yo sé cuando ella está contenta o está frágil. Yo conozco todo eso. Yo conozco desde qué número de zapato hasta qué le puede gustar ponerse en el cabello. Yo conozco todo de ella y sé que también conozco el momento justo para decirle, voy a orar por vos. Quiero ministrarte, quiero ungir tus pies. Y lo he hecho, lo he sentido en mi corazón 7 días. He estado ungiendo sus pies. Y sin que ella me diga nada, al final me dice, fíjate que yo le estaba pidiendo al Señor que mandara a alguien y me hiciera, porque fíjate que siempre se me inflaman, estoy reteniendo líquidos, estoy haciendo esto, pero ya no. Es decir, déjese usar por Dios en usted, en su esposa y luego en sus hijos. Dios va a sorprenderle de una manera que va a sentir usted que está en la gloria misma de Jehová. Dios lo va a sorprender porque Él va a manifestar en tu casa. Ese quehacer, mire, no hay cosa más preciosa que ungir a nuestros hijos. Y si no se dejan despiertos, hay que hacerlo dormido. Y ahí dormido yo, los pies, su estómago, su pecho, Señor, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón, sus pensamientos, Señor, también sean sujetos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Yo he orado desde pequeño por los esposos de mis hijas y por las esposas de mis hijos. Imagínese usted, una grande responsabilidad por esas mujeres y sus hombres. Pero he orado porque no quiero que estén alejados de Dios. Quiero que también ellos alcancen la bendición. Cuando usted persevera en el Señor, usted persevera por usted y por los suyos. Si damos testimonio del poder de Dios y lo permitimos. Así que es importante que piense que cuando usted se enoje con quien usted quiere discutir o reclamarle, es un siervo o una sierva. Véalo así. Y entonces estoy seguro que usted se va a detener varias veces antes de decir algo. Y probablemente usted baje el tono de su voz, busque las palabras adecuadas y su regaño o su recomendación, créame que va a caer muy especial y va a ser muy recibido, muy bien recibido.
usted va a empezar a dar testimonio que realmente usted es cristiano, porque es una persona, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 21, dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted tiene que manifestar esos frutos a los que están en su casa. Amén. Así que les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Empiece sujetando esos pensamientos. No permita que ellos vuelen como los cuervos. No, nunca, no se puede, no podemos, no debemos. Estamos obligados a sujetar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y entonces se van a sujetar nuestras palabras y nuestros hechos para que demos testimonio. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Amén. Y gracias por la oportunidad.